Muchachos, este es nuestro repaso, nuestro reforzamiento de química. Vamos a repasar lo que hemos avanzado hasta ahora, pues, ¿no? Que sería materia y átomo, ¿no? Porque en la semana introductoria solamente se vieron unidades, ¿no? Que las unidades más usadas, el sistema internacional, básicamente. Bueno, en nuestro repaso en materia, tenemos un pequeño resumen teórico. Está que se burla Neuter de mi resumen teórico. Dice que es muy pequeño. Es que por algo se llama repaso, pues, hijo. No va a ser todita la clase de materia. Pues, eso no se... Toda la clase de materia, ¿cuánto nos ha llevado? 2 horas casi. Entonces, el resumen es en 10 minutos, así, ¿no? Usted supone que está fresco, está que estudia, ¿no? A ver, la materia tiene características básicas. Tiene que tener masa para que sea materia. Tiene que tener volumen para que sea materia, ocupar un lugar en el espacio. Y hay otras características de la materia importantes, como la carga. Yo te he dicho que toda materia debe tener carga. Toda la materia siempre está en movimiento. En el movimiento de la materia, el cambio se llama transformación o fenómeno. Entonces, propiedades de la materia es que tiene masa, tiene volumen, tiene carga y además está en constante movimiento o transformación. Dicha transformación de la materia de un estado a otro se va a denominar fenómeno. Y claro, lo vamos a repasar un toque también los fenómenos físicos y químicos. Ahora, la materia, obviamente con masa, se divide en 2 tipos de materia. En sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras tienen una característica fundamental. Toda sustancia pura debe tener una fórmula química. Y al tener una fórmula química, por ejemplo, en esa fórmula química ya te establece una proporción, ¿no? O sea, siempre va a guardar las mismas características porque tiene una fórmula. Y al tener una fórmula ya tiene una proporción de sus constituyentes. O sea, tiene sus propiedades perfectamente definidas. Definidas por su fórmula, pues. Pero esa sustancia pura que tiene fórmula va a existir en 2 maneras. Van a haber sustancias puras que se denominan simples o también conocidas como elementos, simples o elementales. Materia simple o elemental, y materia compuesta o molecular le llaman alguna, ¿no? La materia compuesta. Por ejemplo, una fórmula de una sustancia simple es conformada por un solo tipo de átomos. O sea, un solo tipo de átomo en la tabla periódica. Digamos, por ejemplo, que tendrías al oxígeno. Ahí está, es una sustancia elemental, porque está conformada solamente por oxígeno. Se llama sustancia simple. Pero cuidado, si quieres decir que tiene 2 átomos, ya se dice diatómica. O sea, la cantidad de átomos se establece con la palabra atómica. Es diatómica, pero es simple porque hay puros oxígenos. También podíamos hablar, mira, gánate, del O3, lo vimos en la teoría. Claro, este es el ozono. También es una sustancia simple conformada solamente por oxígeno. Pero como tiene 3 átomos, sería triatómica. Entonces, estas sustancias simples elementales deben tener solo un tipo. No siempre van a estar unidas de 2, pues, o de 3. Por ejemplo, el hierro va a estar solito. Entonces, mira, como tiene, eso es una sustancia simple todas ellas, lo elemental. Pero este sería monoatómico, triatómico y diatómico. Si es que el oxígeno se presenta solamente para las sustancias simples o elementales, existe un fenómeno. Solamente para ellas. Que si se presenta de 2 maneras diferentes el mismo elemento químico, entonces eso se conocía como fenómeno de alotropía. Yo te he explicado con más profundidad esto en la clase teórica. Si quieres saber más, ahí está el video y repasas toda tu materia. Pero ahorita estamos en lo más importante. Ya está. Ahora, cuando nosotros vamos a los compuestos en cambio no están conformados por un solo tipo de átomo. Al menos tienen que haber 2 tipos de átomos. Por ejemplo, mira, acá tienes 2 tipos de átomo. Al haber 2 tipos de átomos se llama un compuesto binario. Binario. Y si quieres hablar de los átomos que tiene, acá hay 2 y más 1, 3 y sería triatómico. Binario porque tiene 2 tipos y triatómico. Si hablamos del metano, hijo, ¿sigue siendo binario o no? Binario. 2 tipos de elementos. ¿No? Y si quieres hablar de los átomos, de las cantidades 4 más 1, 5, pentatómico. Para las cantidades de átomos, ¿ya qué se hace? Se cuenta, se dice pentatómico la terminación. Pero en este caso son binarios. Pero así como hay binarios, tenemos ternarios. Pues mira. Ahí está, mira. Sulfato de calcio.
Entonces tengo acá 3 tipos de átomos, el oxígeno, el azufre y el calcio. ¿Cómo se llamaría? ¿Triatómico? No. Atómico es cuando cuentas los átomos, que hay 6, ¿sí o no? O sea, como hay 6, sería hexaatómico. Pero como tiene 3 tipos de elementos, sería ternario. Mira, binario, binario, ternario. Algunos jóvenes sin futuro en la química, que dan pena en química, dicen, profe, acá hay 4 elementos. El oxígeno, el azufre, el carbono y la A, que no sé qué es. Es que esta minúscula significa que este es un solo elemento. ¿Cómo hacer carbono con A? Esto es calcio, hijo, esto es calcio. Acá hay 3. La minúscula está asociada a la mayúscula y es un solo elemento, sino que algunos elementos tienen 2 letras para representar, una mayúscula y una minúscula. Listo. Entonces acá tienes cuidado con la alotropía cuando son compuestos. No existe la alotropía para compuestos. La alotropía son solamente para sustancias elementales. Y ahora, profe, las sustancias, mira, tienen fórmula pues. Sus propiedades están bien definidas. Por ejemplo, el dióxido de carbono que se produce, te había dicho, en un laboratorio o que se obtiene de manera natural, ¿no? Es idéntico, siempre está formado por 2 oxígenos y un carbono. Aunque lo obtengas en un laboratorio o se obtenga de algún fenómeno natural, siempre va a tener 2 oxígenos y un carbono. Entonces, cuando tú ves una molécula que tiene 2 oxígenos y un carbono, sabes que es dióxido de carbono. ¿Sabes de dónde vino? Si fue natural o artificial. No lo puedes reconocer porque no tiene algo especial, no dice made in China, ¿no? O sea, no tiene algo especial que te haga reconocer que viene de un laboratorio. Eso significa que todos los dióxidos de carbono naturales o artificiales son idénticos. Y tienen sus propiedades perfectamente definidas por su fórmula. Siempre van a haber 2 oxígenos y un carbono. Profe, si tuviera 3 oxígenos, ya no sería dióxido de carbono, pues sería otra sustancia ya. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Eso ya no sería dióxido de carbono y por lo tanto ya sería un compuesto diferente. ¿Listo? En cambio, las mezclas no tienen fórmula y al no tener fórmula no tienen propiedades bien definidas, porque no tienen fórmula. ¿Y por qué no tienen fórmula, profe? Porque la mezcla es una suma, una adición, una reunión de varias sustancias puras. Y cada sustancia pura tiene su fórmula. Entonces, en una mezcla tienes acá, mira, una sustancia pura, un SP, y acá tienes otra sustancia pura, otro SP. ¿Y qué haces con ellos? Los colocas en un recipiente, pero no reaccionan químicamente. O sea, cada uno tiene su espacio, sin reaccionar, sin formar nuevas sustancias. Así es la mezcla. Cada sustancia pura tiene su propia fórmula, pero la mezcla no tiene fórmula. ¿Listo? Profe, si tienes 2 sustancias, lo puedo poner, por ejemplo, 80% de él y 20% de él. 10% el primero y 90% el segundo. Yo lo puedo mezclar en la proporción que yo quiera y por lo tanto sus propiedades no están definidas. Por ejemplo, suma agua con azúcar. ¿Todas las aguas con azúcar son iguales? No, porque hay agua con azúcar más dulce y otra menos dulce, porque las proporciones las puedes cambiar. ¿Listo? Ya, entonces ahora vamos a las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una característica, que están muy bien hechas, muy bien mezcladas y parecen un solo cuerpo. Parecen un solo cuerpo, por eso se llaman monofásica, tienen una sola fase, ¿sí o no, hijo? Estas sustancias que están atrás también son homogéneas. Pero estas no aparentan ser un solo cuerpo, estas son un solo cuerpo. Y por lo tanto, esta es materia homogénea. Materia homogénea la de atrás, pero no puedo decir que estas de acá son mezcla homogénea. No, ¿sí o no? Entonces, esta sería mezcla homogénea cuando tengo 2 o más sustancias que parecen una. ¿Y estas que están atrás también son homogéneas o no? También, porque si está hecho de puro oxígeno, es monofásica. Pero no mezcla, materia homogénea, todito esto de acá. ¿Sí? La mezcla homogénea está muy bien hecha porque, por ejemplo, ¿qué podríamos mezclar? A ver. Ya, entonces acá, por ejemplo, podemos tomar al alcohol etílico y mezclarlo con agua. Pero el agua se puede escribir así. Así lo vamos a escribir más adelante, más avanzado el alumno. Acuoso, alcohol con agua, parece solamente agua. Da la apariencia de que es pura agua nada más. Como cuando ves una botella de pisco, ¿no? La botella de pisco parece agua. Tú le puedes servir tranquilamente a alguien, ¿no? Y piensa que es agua, tiene ese y se lo lanza, ¿no? Sí, pues no, por eso es que a veces algunos chicos toman el trago de los bares de sus padres, ¿no? Cuando hay bar en la casa y lo rellenan con agua, ¿no? Mi papá dice, ahí está, ¿no? Todo tranquilo, no ha pasado nada, ¿no? Y ahí los estafaron, ¿sí? Pero que se dé cuenta nada más para que veas, hijo. Una reventada, ¿sí? Mira,
esta mezcla que es monofásica, que parece como si fuera un solo cuerpo? El aire, ¿sí o no? El aire parece como si fuera un solo cuerpo, pero es una mezcla gaseosa. No te olvides que las mezclas de gases siempre son homogéneas, siempre son monofásicas. Los gases siempre se mezclan a la perfección. Son monofásicas. Y el aire justo es una mezcla gaseosa, ¿sí o no? Ahora, las mezclas heterogéneas ya no son monofásicas, son poli. Poli es varios, muchos, ¿no? Pero a veces tienen solo 2 fases, a veces 3, 4, o sea, son las partes que puedes ver. O sea, es una mezcla mal hecha, ¿cierto o no? Por ejemplo, una mezcla mal hecha. Agua con arena, estoy infeliz. Ya, pues, lo pondremos. Agua más arena. Claro, porque la arena y el agua, obviamente, se nota clarito, el agua y la arena, entonces es polifásica, 2 fases tiene. Agua con aceite. Estos son los ejemplos primariosos que utiliza Newton. Bueno, vamos a poner acá la sangre, pijo. Eso ya lo puse en la clase. Ah, pues, pero ¿por qué no dices un ejemplo tan chévere como la sangre? La sangre, profe, pero yo la sangre lo veo rojita nomás. Es que, hijo, la sangre lo ves rojita a simple vista, de repente tú tienes problemas visuales, ¿no? Agarras un microscopio para mejorar tu vista y vas a ver las partes. Y si con un microscopio puedes ver las partes, ya se considera heterogéneo. El agua también. El agua potable, pero agua pura es sustancia pura, pues, hijo. Agua potable es así, ya vamos a ponerlo ya. Que no diga ya que no lo considero, que sus ejemplos no importan. Y ahí está, agua potable. Que parece un solo cuerpo, ¿sí? Pero viene con impurezas, pero no debería venir con impurezas. O sea, deberías tú tomar un microscopio y debería ser cristalina el agua, sin nada, ¿no? Sin bacterias, sin nada. Porque se supone que pasa un proceso de purificación. Se supone, ¿no? Ya, listo. Este es tu repaso, hijillo. Ahora sí, ya, mira, porque tú ya lo deberías saber esto, pero nosotros, o sea, igual en el repaso te hacemos recordar y algunas palabritas, por ejemplo, ya la alotropía, ¿no? Mira, por ejemplo, en la clase yo no te dije que todo esto es materia homogénea. Materia homogénea. Pero esta es sustancia pura. La sustancia pura siempre es homogénea porque es un solo cuerpo, pues, una sola sustancia. Y la mezcla homogénea. Existe materia homogénea, por ejemplo. Entonces ya uno te aclara un poco algunas cosas más. Y con los ejercicios que tenemos 12, bueno, 7 son de materia, vamos a aclarar algunas cosas que todavía no están claras. Ya que la semana que viene, justo el miércoles, vas a tener tu evaluación de full física y química. Eso nunca antes visto en una academia si te has preparado antes, ¿no? Salvo que te hayas preparado para la uni en Lima. Entonces ahí, como te tomas un examen de pura física y química, acá hacemos igualito, ¿no? Su examen, física y química purito. Entonces, ¿qué te va a venir? Full materia, hijo. Preguntas de materia y esto te va a servir para responder. Y más, en el en vivo tenemos más tarde, ¿no? Más ejercicios de repaso. Y espero que con eso ya estés clarísimo para tu examen de la otra semana. También va a venir átomo, ¿eh? Por si acaso, porque átomo ya hemos hecho pues, la semana pasada. Avancemos, a ver. No, te despierta, hijo. Pura, pregunta uno. el vidrio es un material inorgánico duro. O sea que no puede ser rayado. Claro, es difícil de ser rayado el vidrio. Está compuesto de... Frágil. Claro. Transparente y alomorfo. Si lo sueltas, se rompe, ¿no? Muy bien, ¿no? Y como se rompe es frágil. Transparente también, ¿no? Porque deja pasar. Aunque hay variedades de vidrio, ¿no? Hay vidrios pavonados, de repente has visto que no dejan pasar, ¿no? La luz que no se ve hacia el otro lado. ¿Y qué más es? Amorfo. Amorfo. Es que es un sólido donde sus moléculas no están ordenadas, sus partículas no están ordenadas, por eso es amorfo, sin forma. Ya te expliqué toditos esos, ya. ¿Qué más? Contiene silicatos como el KSiO3. Entonces contiene silicatos como el silicato de calcio, pues. Porque si dice que esto es un silicato, pues eso 3, ¿no? Entonces contiene silicato, pero dice que es el único silicato. No, ¿sí o no? Silicatos. O sea, esta sería una sustancia pura y deben haber otras. ¿Sería sustancia pura el vidrio entonces, hijo? No, porque es la suma, la adición, la conglomeración de varias sustancias. Es una mezcla. ¿Cierto o no? ¿Qué más? Que se obtiene por calentamiento de la sílice. O sea, el silicato de calcio está hablando, ¿no? Te está diciendo eso, esa parte ya es otro dato. Que este silicato de calcio
se obtiene por calentamiento ¿de quién? De la sílice. O sea, Es SI, silicio o gas. el óxido de silicio. Ya está. ¿Calentamiento con quién? Con carbonato de calcio. De la arena de playa con el carbono de calcio. Carbonato de calcio. Carbonato. O sea, mira, este silicato que colocas en el vidrio, porque hay varias sustancias, claro, o sea, el vidrio tiene esto y otros constituyentes. Tiene varios silicatos, pero una de las sustancias que conforma el vidrio es el silicato de calcio. Y el silicato de calcio, ¿cómo lo obtienen? Te están contando ahí. Se obtiene del calentamiento, de la sílice. ¿Y de dónde sale la sílice? De la arena. O sea, de la arena. Un componente para formar vidrio es la arena de mar. Entonces, de la arena tienes óxido de silicio. ¿Y con qué lo calientan? Con carbonato de calcio. Y se forma una nueva sustancia. Él agrega el calcio, ¿no? Bueno, no están todas, ¿no? Pero se va a formar, mira, el silicato. Calcio, silicio, oxígeno, y ahí se pone. Acá se forma dióxido. Pero ya, eso es uno de los componentes. Ya, ¿qué más? Indique la afirmación correcta en relación con el texto anterior. ¿Cuántas afirmaciones hay? 5 afirmaciones. Ya, ahí ya la fregamos. Ahí me vas a leer nomás una por una y vamos señalando. No hay que ser vagos. Hay que arreglarlo. Mira, ya lo chancaste con tus patas así. Entonces, uno no son las claves, hijo. No engañes, hijo. El vidrio es una sustancia compuesta. El vidrio es una sustancia compuesta. No, hijo. Es una mezcla. Porque los compuestos son sustancias puras. Por ejemplo, el solito es una sustancia compuesta. ¿No, sí o no? El vidrio, ¿qué sería si hay más sustancias al costado? Una mezcla. Ya. Falsa. ¿Cómo era el KSI3? El silicato de calcio. El silicato de calcio es un compuesto cuaternario. Cuaternario. No, pues porque no te están hablando de la cantidad de átomos. Eso ahí es atómico. El número de elementos que lo forman. 1, 2, 3. Calcio, silicio, oxígeno. Ternario sería. Y ahí dice cuaternaria, falsa, ¿no? C. Dale, hijo, C. ¿Cuál? ¿Este? El segundo. ¿Este? Carbonato de calcio. No sabes, hijo, tú vas a civil, hijo. ¿Cómo ingresaste? El carbonato de calcio es un compuesto tetratómico. Es que en realidad. Atómico. Ahí te están hablando de los átomos. 3 oxígenos, más un carbono y más un calcio son 5, ¿sí o no? Es pentaatómico. Y como tiene 3 elementos, sería ternario. Ternario pentatómico. Y ahí dice tetratómico, falso. Cuaternario dice. No, hasta C, ¿no? Claro. Tetratómico. Ya, pues dice tetratómico, ¿ves? Y no es tetratómico, es pentatómico. 3 más 1 más 1, 5. Claro. El vidrio tiene fórmula química. No, pero porque es una mezcla. Las mezclas no tienen fórmula. Piden la correcta, seguro. Ya, pijo, mira. ¿Qué pasa? La E, a ver, ya, pero por eso lo vamos a resolver. A ver, la E. La sílice tiene composición constante y definida. La sílice tiene composición constante y definida. ¿Por qué tiene composición constante y definida? Porque tiene fórmula. Pues. Es una sustancia. Es una sustancia pura. O sea, profe, su fórmula te dice su composición definida. Para formar sílice siempre son 2 oxígenos y un silicio. ¿Cierto? Esa sería verdura y esa es tu clave. ¿Viste? Lo arreglamos. Y ahora vamos a la 2. No, ya. Hasta ahí nomás, hijo. Listo. Pregunta número 2, hijo. Toma 2. La alotropía es una propiedad que poseen determinados elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes. Claro. Coma. En un mismo estado físico. Claro. Entonces, algunos elementos tienen la propiedad, como por ejemplo el oxígeno, se puede presentar en la naturaleza con 2 estructuras diferentes. Justo en el ejemplo lo vimos hace ratito. Oxígeno molecular y justo el de la capa ozono, ¿no? Entonces, esa es la fórmula del ozono. Algunos piensan que es una fórmula trancaza el ozono. Son 3 nomás. Es pichanguita. Entonces, te están diciendo que la alotropía es la propiedad, ¿no? de un elemento de presentarse en diferentes estructuras en el mismo estado físico, porque el oxígeno y el ozono ambos son gases, ¿cierto? Ya. Ahora sí, ¿qué más? Respecto a los alótropos,
Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. Ellos se llaman alótropos. El fenómeno es alotropía, pero las dos formas en que se presenta se llaman alótropos. Proposición 1. Todos los elementos químicos presentan alotropía. Falso. Lo dice No bien. todos. ¿Qué dice en el texto? Algunos elementos. Profe, ¿no todos tienen alotropía? No, pues por ejemplo, tú el grupo 7A, tú sabes el grupo 7A, ¿sí? Al de Flúor. flor, colibrí. Claro, pero los elementos no se llaman así. Se llaman flúor, cloro, bromo y yodo. El flúor, cloro, bromo y yodo no tienen alotropía. O sea, no se presentan de varias maneras en la naturaleza. Solo tienen una única forma de presentarse, ¿me entiendes? Entonces, profesor, todos son diatómicos. Por ejemplo, el flúor, cloro, bromo, yodo, todos son flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2. Una única manera, no tienen más. Entonces, ¿todos tienen alotropía? Falso. Algunos tienen alotropía, otros no. 2. Los alótropos presentan las mismas propiedades. No, pe. A ver, respira ozono. Dices, pero más energía, de 3 en 3 lo respiro, profesor. No, hijo, el ozono es tóxico para la persona. Entonces, date cuenta, ¿serán lo mismo? No, pues ya tienen diferente fórmula. Son diferentes sustancias. Por un oxígeno más, profesor. Por un electrón nomás ya es otra sustancia. Entonces, tenlo en cuenta, hijo. ¿Serán, qué dice? Que los alótropos tienen las mismas propiedades físicas o químicas. O mismas propiedades nomás. Mismas propiedades. No. Porque si tienen otra fórmula, ya son otra sustancia. Tienen diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas. Pero vamos con la 3. La 3 yo también lo quiero resolver, hijo. Ya. ¿De quiénes hablas? Los elementos que presentan alótropos tenemos carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Ahí te hablan de los elementos que sí presentan alótropos, ¿sí o no? Y te mencionan a quiénes. Al carbono. ¿A quién más? Al oxígeno. Fósforo, Al fósforo. Ya te dice, entre los elementos que tienen alotropía, tenemos estos. Y claro, a ver, ¿él tiene o no? Esto ya te enseñaba en la clase de oxígeno, ya son. El carbono, también. la clase de teoría, ¿sí o no? ¿Te acuerdas clarito? Desde esa clase hasta ahorita, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman los alótropos del carbono? El diamante. El diamante Y el grafito. y el grafito. El fósforo también te vas a acordar, tiene alotropía. Hay fósforo rojo y fósforo blanco. No hay fósforo negro. El fósforo rojo y fósforo blanco. Medicina. El azufre, claro. El azufre que estás observando aquí, también existe la alotropía del azufre. Hay azufre rómbico y azufre monoclítico. Bueno, eso no te he dicho. Pero la cosa es que, ¿todos tienen alotropía? Sí. Entonces, Todos estos, pues. Porque todos los elementos no tienen, ya lo dijimos ahí. Pero todos estos sí. Entonces tu clave sería falso, falso, verdad. ya estamos cerrando. Listo. Avancemos con la 3. Ahí nomás. Habla, pe. Ya, pe, pura. A ver. El gráfico, cada tipo de círculo representa un tipo de átomo diferente. Yo le he puesto pintadita, mira, los rojitos, ahí que en la separata no sé si notan bien, pero unos están un poquito más sombreados y otros están un poquito menos. Entonces yo le he colocado con rojo y con amarillo. Así está el problema. Ya, ¿qué más? Representa algún tipo de átomo diferente, Ya. considerando todos los componentes de la mezcla en fase líquida. Determine la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponde. Todo está en fase líquida. Entonces todo esto lo que lo está conteniendo es líquido y ellos están... Bueno, en realidad el mayor, el que tiene más espacio, el que ocupa más volumen, él le da el estado a una mezcla. Porque esto es una mezcla, ¿no, Tarazón? No hay una sola sustancia, hay más de un tipo de sustancia, mire. Entonces, ¿qué es una mezcla, sí o no? Y este sería el que le dé el estado, líquido. Pues de repente es agua, por ejemplo, y todo ya se vuelve líquido porque el solvente, el mayor, es líquido. Bueno, pues las sustancias que estamos observando acá, estas sustancias, al rojito le vamos a llamar un tipo de elemento A. Y al amarillo le vamos a llamar un tipo de elemento B. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de este compuesto? Porque es un compuesto. A, B2, muy bien. AB2. Porque está conformado por un A y dos B. Este es el mismo que este, es decir, la misma sustancia ya se. Pero esto ya es otro, ¿sí? Estos rojos tienen A2. B2. Ya está. A2. Esa sería su fórmula. Profe, ¿y lo puedo como en el colegio me dijeron simplificar, profesor? No, pe hijo. Si lo simplificas ya sería una nueva sustancia. No todas las fórmulas, en realidad ninguna fórmula se puede simplificar.
Pero, profe, me enseñaron en química, eso es cuando vas a formular un compuesto. O sea, cuando el compuesto ya está ahí, no lo puedes simplificar. No se puede hacer eso, viejo. Listo, entonces estas son las sustancias presentes acá en esta mezcla. ¿Es una mezcla o no, hijo? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Porque hay dos sustancias totalmente diferentes. Esta ya con esta es la misma. Entonces, lo de acá, ¿qué sería, hijo? Sería una mezcla de dos sustancias líquida. Listo. Las dos sustancias diferentes son alótropos. ¿Él con él son alótropos? No. ¿Fenómeno de alotropía? No, ¿por qué no? Vamos a ver si lo hiciste el champazo. No pueden ser alótropos porque la alotropía es para sustancias simples. Ah, claro. Y esa es compuesta. Claro, o dos o tres, o sea, puro oxígeno. ¿Me entiendes o no? ¿Y estos qué son? Compuestos. Y los compuestos no presentan el fenómeno de alotropía. Falso, no son alótropos. Están presentes dos sustancias compuestas binarias. ¿Estas son dos sustancias o no? ¿Compuestas o no, hijo? Son dos elementos, compuestos o no. ¿Binarias? Sí, porque es A con B binario y A con B binario. Pero, profe, si quiero contar los átomos, eso es otra cosa ya. Como hay 3 átomos, triatómico. Como hay 4 átomos, tetraatómico. Eso es diferente. Pero son binarias las dos. Listo. La molécula de mayor masa es tetraatómica. Esta es la de mayor masa. ¿Obvio o no? Porque él tiene un A y 2 B. Él también tiene, mira, es casi igualito al de arriba, pero le gana ¿por qué? Por el A. Entonces va a tener más masa porque pesa más que el de arriba. Le gana por un A. Este es el que tiene más masa, ¿sí o no? ¿Es tetratómica? Sí. Claro, pues tiene 4 átomos, pues. Verdura. No hay. Sí hay. ¿Qué piden? Dale. ¿Sí ya tiene clave? Ya listo. Ya, pues pura la 4, hijo. Tú tienes que comenzar leyendo ya. A ver. Indica la alternativa que muestre un compuesto binario y una sustancia simple respectivamente. O sea, primero tiene que haber, al inicio, tiene que haber un compuesto. Compuesto es cuando está formado por 2 o más elementos. Pero dice binario. Ah, por dos. Dos elementos diferentes. ¿Y qué tiene que haber luego del compuesto binario? Y una sustancia simple. Ah, una sustancia simple. Es porque está conformada por un solo tipo de elemento. Ya, pues, profe. A ver. ¿Binario o no? El primero, ¿es compuesto binario en la A? Claro. ¿Y esto es simple? No. No, porque tiene que haber un solo tipo de elemento. No la. ¿Binario? No. No, ya fue. Ya. En la C lo dejo para que te les case. Salmuera. Pichanga. Dame la fórmula de la salmuera. Na. Ay, chamas, el chorlo. Dale. ¿Qué más? Cl. Ah, sal común. ¿Ese es salmuera? Eso es sal nomás. Claro, con agua, mezclado en agua. Más sal. Más, esto es la sal. Sal más sal no va a ser, pe hijo. Para que se muera. Sal más agua. Agua con sal es salmuera. Pero ya no le vas a poner más agua, la forma más sofisticada, acuosa. Y así se representa una mezcla. Sal disuelta en agua. Y la otra, grafito es una forma alotrópica del Carbono. Su fórmula es esa. Diamante, su fórmula es esa. ¿Cierto? Alotropía, pues. Profe, ¿y este sería un compuesto binario? Habla. Claro, dice el infeliz. No, esta es una mezcla. Esta es una mezcla porque aparte está el agua, ¿sí o no? Los compuestos binarios son sustancias puras, ¿sí o no? Ya fue ya. ¿Sustancia simple del carbono? Es así, ¿no? Ya. Ahora dime, ¿este es compuesto binario o no? Sí. Claro, pues. ¿Y este es simple o no? Sí, así. Con furia se me dijo. Claro, pues. Y esta ya pues no es, ¿no? Porque este no es compuesto binario. Listo, hijo. Vamos por las 5 y las 6. 5. Vamos, las 5 y las 6. Indique cuántos de los siguientes fenómenos son físicos. Vaya, entonces nosotros vamos a poner fenómeno físico y fenómeno químico. Porque de eso hablas, ¿no? Pero gánate, ¿ah? Gánate aquí. Gánate. Fenómeno físico y fenómeno químico. Característica de un fenómeno físico. Tienes al inicio una sustancia A. Y al final A. Y al final, hijo, qué bárbaro, te doy un abrazo, hijo. Y sale la misma sustancia, ¿sí o no? Claro, no cambian las sustancias, la misma fórmula. Pero un fenómeno químico tienes una sustancia inicial A y se convierten en nuevas sustancias. Ese es el resumen de un fenómeno físico. ¿Qué tal, hijo? ¿Bacán, sí o no? Oh, profesor, así voy a estudiar. Y ahora sí, pasemos a ver si son físicos o químicos. Depende si se forma nueva sustancia químico y si no se forma, físico.
Ya, lee la 1. Dilatación del mercurio en un termómetro. Tienes mercurio. Mercurio se dilata Físico. y sigue siendo mercurio. No cambia otra sustancia. Entonces, fenómeno físico. Los cambios de... La dilatación. Proceso de respiración. Eso es químico. Claro, es químico, porque cuando una persona respira, ingresa oxígeno. ¿Y qué exhalas? ¿Oxígeno también? ¿Qué exhalas? Dióxido de carbono. Se forma una sustancia. Ingresa oxígeno, pero exhalas dióxido. Ah, ya, profe. Químico, porque se forman nuevas sustancias. Vamos bien. Disolución de azúcar en agua. Tienes azúcar, tienes agua. Lo agregas el azúcar agua y lo mezclas. ¿Y se forman nuevas sustancias? Sigue estando ahí el azúcar y el agua, sino que mezcladas. Muy chiquito el azúcar. Pero no se, claro, ¿no? Simplemente se va rompiendo, ¿no? Y se va haciendo más chiquitita el azúcar, como tú dices, pero ahí está el azúcar. Si tú evaporas el agua, ¿quién se queda? El azúcar. No reaccionan y forman nuevas sustancias. Entonces es un fenómeno físico. La mezcla es un fenómeno físico, ¿no? Secado de una prenda húmeda. Entonces tienes una prenda hecha de lana o algodón, lo secas y ya deja de ser algodón. ¿Se convierte en poliéster, hijo? No, no, sigue siendo lana o algodón. O sea, ¿se forman nuevas sustancias? No, así que sería un fenómeno físico. Neutra está que se ríe hace rato, jóvenes, porque me he puesto medias diferentes. Entonces está que se ríe como... Y en la calle he estado caminando así porque estoy con mis sandalias. Yo estoy con sandalias. Es más cómodo que sí. Como que tus pies se oxigenan, ¿no? Va a tomar una foto y la va a pasar acá. Claro, claro. Es que ahí, mira, una de una. Toma. También. Ahí está, hijo. Están un poquito cochinas mis sandalias porque están de tiza, hijo. Pero no importa, ahí está la... Ahí les pasa a saber para que vean cómo están mis medias. Carlos la pasa que pongan edición. Ah, ya, claro, en el video para que vean cómo están mis... Ya, mis sandalias es por la tiza, jóvenes, ¿eh? Que yo lo paro lavando todos los días. A las 5, hijo. Transformación del grafito en diamante. Grafito, ¿qué es? Carbono. ¿Y diamante? Carbono. Físico. Porque no son nuevas, es la misma fórmula. Ah, profesor. ¿Cuántas son? 4. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas son fenómenos físicos? Fenómenos físicos. 4. Pero, profe, algunos dirán, profe, pero el grafito es uno y el diamante es otro, pues. Pero, joven, hablo de la fórmula química. Su fórmula química sería la misma, ¿sí o no? En realidad, inclusive, algunos a esto le llaman fenómeno alotrópico, pero no vamos a cambiar, ¿no? De teoría, fenómeno físico, fenómeno químico. La fórmula es la misma de los dos, es carbono puro. Bueno, entonces serían 4 fenómenos del tipo físico. 6. Indique cuántos de los siguientes fenómenos son químicos. Igual hacemos FQ, ¿no? Ala. Fermentación de la chicha de jora. Cuando tú fermentas la chicha, Ese es químico. químico, porque tú le echas azúcar, o sea, el azúcar de las sustancias, como por ejemplo las frutas, en este caso, ¿no? De la jora, ¿es azúcar en qué se transforma en la fermentación? En alcohol, ¿sí o no? Porque cuando tú lo fermentas, primero no tiene sabor a alcohol. Si tú lo dejas meses ahí oxidándose, ya va tomándose alcohol y se va haciendo más fuerte cada vez, va generando más alcohol, ¿sí o no? Entonces ahí se van generando nuevas sustancias y sería químico. La fermentación es químico. Destilación del petróleo. Petróleo, destilación, físico. Es que el petróleo es una mezcla. En esa mezcla tú vas a tener querosene, gasolina, vas a tener hidrocarburos que están mezclados. Y la destilación, ¿sabes qué es nada más, hijo? La separación de sus componentes. Pero vas a seguir teniendo querosene, gasolina, pues separados. No se forman nuevas sustancias cuando tú destilas. La destilación es la separación de los componentes de una mezcla, hijo. Es un proceso físico. Este es físico también. ¿Cuál? Laminado del cobre. Laminado del cobre, ¿qué sería? Ah, que lo conviertes en láminas delgaditas, ¿no? Pero sigue siendo cobre, por lo tanto es físico. Ahí acertaste, muy bien, hijo. Hidratación del cemento. Fraguado. Hidratación del cemento, fraguado. Ah, o sea, el fraguado de las casas, ¿no? ¿Qué hacen? Le echan agua, pues. ¿Cierto? Para que no se parta, ¿sí o no, hijo? Porque con el sol, ¿qué ocurre? Se dilata un poquito, ¿sí o no? Y como se dilata, ¿qué hace el cemento? Se expande. Y como no tiene dónde expandirse, se resquebraja, ¿sí o no? ¿Qué haces? Para que no se caliente, le bajas la temperatura echándole agua. O sea, tienes tu construcción, tienes que estar echándole agua cuando recién han puesto el techo, no le han puesto cemento, ¿no? Eso es importante. Pero que el cemento al echarle agua se hace otra sustancia nueva. No, sigue siendo cemento, ¿sí o no? Maduración de una fruta.
maduración de una fruta, químico, obvio, porque la fruta no tenía azúcar, ¿no? Tenía almidón a veces. Y el almidón, ¿en qué lo va transformando la fruta? En azúcar y se va volviendo dulce, ¿sí o no? Va generando fructosa, ¿cierto? A veces glucosa también, o sacarosa inclusive, como en la caña, ¿no? Entonces va generando el azúcar, va formando nuevas sustancias a partir del almidón. Eso sería químico. Te han pedido las químicas, ¿no? 2. 7. De la siguiente lista de propiedades, indique el número de propiedades intensivas y extensivas respectivamente. Ya, te dan una lista de propiedades y tenemos que dividirlo en extensivas y en intensivas. Las propiedades de la materia se dividían en propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Cuándo era una propiedad química? Cuando al medirla, la sustancia cambiaba, como en un fenómeno químico. ¿Y cuándo era propiedad física? Cuando al medir la propiedad, la sustancia no cambiaba. Pues. La misma teoría. Pero ahora gánate algo. También las propiedades se dividen en intensivas y extensivas. Se llaman propiedades extensivas a las que dependen de la extensión. O sea, a más tamaño, más propiedad. Y se llaman intensivas a las que no dependen de la extensión. O sea, yo puedo tomar una muestra chiquita, grande, como quieras, pero la propiedad sale la misma. La densidad. ¿Sí? La densidad, por ejemplo, es intensiva. La densidad del agua siempre vale 1, a pesar de que tú midas 1 litro, 10 litros, 20 litros. En cambio, la masa es extensiva, porque a más tamaño, más masa. ¿Cierto o no? Claro, ¿no? Z goza de mucha inercia, ¿no? Mucha masa. Y entonces ahora me vas leyendo y yo las voy poniendo donde correspondan. Presión del vapor. Presión de vapor. La presión del vapor solamente depende de la temperatura, más no de la extensión. O sea, por ejemplo, cuando tú tú calientas a un cuerpo, cuando hay calor, ¿qué ocurre con las partículas líquidas por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes una olla o una laguna y hace calor. ¿Qué crees que ocurre con esas partículas líquidas? Pasan a estado gaseoso, se evaporan. Esa cantidad de partículas gaseosas que están en el ambiente, ¿cómo sé qué presión ejercen esas partículas? Es muy simple. A más temperatura que haya, más partículas se evaporan. Pero no depende de la cantidad de agua que tengas, sino depende de la temperatura. A una temperatura específica hay una única presión. Esas presiones de vapor las vamos a ver en el tema de gases 3. Vamos a ver presión de vapor. Por ejemplo, te van a decir la presión de vapor es 50 milímetros de mercurio a 38 grados. Y eso no se mueve aunque ya tengas 10 litros, 50 litros. Esa va a ser la presión de vapor. ¿Sí? Entonces es una propiedad intensiva. No depende del tamaño, sino de la temperatura. Entonces acá ponemos la presión de vapor. Ya. ¿Qué más? Calor específico. El calor específico es una propiedad intensiva. Pero no depende de la masa. No. No. El calor específico es la cantidad de calor que le tienes que dar a 1 gramo de una sustancia para elevarlo 1 grado. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1. No importa si tienes mucha agua o poca agua. Mira la densidad del agua y el calor específico del agua es 1. El calor específico del hielo es 0.5, la mitad, que del agua líquida. Del vapor también es 0.5. Entonces, ¿el calor específico depende de la cantidad de materia que tengas? No, porque hay unas tablitas que te dan el calor específico ya de cada sustancia, sin importar cuánta muestra tengas. Ya. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica. Eso depende del material. Capacidad calorífica. Es que, a ver, acá tenemos que profundizar, porque hay una fórmula que es así. El calor es igual al calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Así, ¿eh? Entonces, así es la fórmula en calorimetría. ¿Y por qué se llama específico? Porque depende de cada sustancia. No depende de su masa, depende de cada sustancia, pues se llama específico. Pero si tú multiplicas estos dos, se llama capacidad calorífica, el producto de estos dos. Date cuenta que la capacidad calorífica depende de 2 cosas, del calor específico y de qué más. Al haber más masa, habría más capacidad calorífica, ¿me entiendes o no, hijo? Entonces, dependerá ya de la extensión, pues, por la masa. Entonces, ¿acá quién estaría? La capacidad. Esos son conceptos bien rebuscados. Es que es la última también, pero no están que se rayan ya en esta pregunta. Solubilidad. No, la solubilidad depende de la temperatura nomás. Por ejemplo, ahí te dicen, la solubilidad de la sal, ¿cuánto es, hijo? 36, ¿no? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la cantidad de soluto
que puedes disolver en 100 gramos de agua. O sea, tú en 100 gramos de agua, ¿cuánto puedes disolver de sal? Máximo 36. Si le pones más, ya no se disuelve ya. Y eso dependerá, hijo, de la cantidad de sal que tengas. No, pues solamente eso va a valer siempre 36. No depende de si tú le echas más sal, la solubilidad va a seguir siendo 36. Entonces acá tendríamos la solubilidad como una propiedad intensiva. No depende de cuánta sal tengas. Siempre se disuelve en el agua una cantidad estable, ¿sí o no?, de sal. El azúcar se disuelve más de 100 gramos puedes disolver de azúcar en 100 gramos de agua. Azúcar se le puede echar un montón, puede ser recontra dulce. ¿Sí? Porque ya tiene una solubilidad específica. Y si tengo más azúcar, si tengo una bolsa, igual se va a disolver solamente esa cantidad. O sea, solamente depende de la temperatura, no depende de la cantidad que tengas de sal o de azúcar. Puedes tener un saco, pero igual se disuelve solo una cantidad. Intensiva. ¿Qué más? Viscosidad. La viscosidad. Hay una tabla, ¿no? Cada sustancia tiene su propia viscosidad ya. ¿Eso qué depende? Significa que no depende de la masa. Porque ya hay una lista, hay una tablita de viscosidades del agua, del aceite, de la miel. Ya tienen específico y sin importar cuánto tengas de miel, cuánto tengas de agua. Porque ya están tabulados en tablitas. La miel es más viscosa, pues, ¿no?, que el agua. Ductilidad. Eso va a depender de la cantidad de sustancia que tengas. La ductilidad es la capacidad de una sustancia de convertirse en hilos delgados, ¿cierto? De manejarlo, convertirlo en hilos delgados para, por ejemplo, hacer cadenitas. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una sustancia difícil de convertir en cadenitas. Por ejemplo, ¿qué sustancia crees que es complicada de convertir en cadenitas? Cadenitas delgaditas. El diamante. El diamante, convertido en delgaditas. Claro, no se puede rayar, pues. ¿Y si tengo un diamante más grande, ya tendrá más ductilidad? No, sí o no. Hay sustancias que sí son dúctiles como el oro. O sea, ¿has visto la joyería? Y es aunque tengas poco o mucho, igual da, ¿sí o no? O sea, no depende de la cantidad que tengas. La ductilidad depende del tipo de materia. Entonces estaría casi, ¿no? Toditos casi, ¿no? Están acá. Ductilidad. Conductividad eléctrica. También cada sustancia tiene su propia conductividad. O sea, es buen conductor o mal conductor. Por ejemplo, el mejor conductor es la plata. Y si tienes más plata, la conductividad sigue siendo la misma, ¿sí? Porque si no dirías, el cobre le puede ganar a la plata cuando tenga más cobre. No, o sea, ya tienen su conductividad específica para cada sustancia intensiva. ¿Cierto o no? Entonces su conductividad eléctrica, no depende de la masa, depende del tipo de material. Si es plata, es el mejor conductor, aunque haya mucho o haya poco. Y por último, la energía. Esta es una pregunta que ya la analizamos, creo. ¿Te acuerdas que estaba mal propuesta? Esto ya vino ya. Yo recuerdo que esta la hemos analizado la semana pasada. No es la práctica de la semana pasada. No, este es el repaso. ¿Seguro? Entonces yo te expliqué que la energía, hay energía que depende de la masa. Por ejemplo, la energía cinética. La energía cinética depende de la masa. Es así, mira, 1/2 de la masa por rapidez al cuadrado. Esa es la energía cinética. Y si hablas de energía cinética, depende de la masa. A más tamaño, más masa, ¿sí o no, hijo? Y al haber más masa, habría más energía. Significaría que sería una propiedad extensiva. Pero todas las energías dependen de la masa. No, y te mencioné la energía eléctrica, no tenía nada que ver con la masa, tenía que ver con la carga. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Entonces, hay energías, la elástica, por ejemplo, no depende de la masa tampoco. Pero el autor de química no lo sabe, tal vez, ¿no? En general, ¿qué diríamos para la energía? Que sí, porque las energías más comunes sí dependen de la masa, las más conocidas. Seguro que es la que conocía el autor, ¿no? Entonces, la energía la vamos a poner aquí. Como que sí depende de la masa, pero recuerda que será de acuerdo al tipo de energía que te estén dando. Y ya está. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta, hijillo? La pregunta es, de la siguiente lista de propiedades, indique el número de propiedades intensivas y extensivas respectivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intensivas y 2 extensivas. La C. La clave que nunca falla, ¿no? Observe, joven, este mega resumen de átomo. Es un repaso nomás, ¿ah? Tienes un átomo. Este es su núcleo. En el núcleo habían partículas positivas llamadas protones y partículas sin carga llamadas neutrones. Y los que, como tú casi, ¿no? Neutrón, ¿sí o no? Claro, fijo. Por ahí es
De acá se inspiraron, ¿no? Los papás de Noether. Le ponemos neutrón, ¿no? Y le pusieron Noether. Ahora, esta partícula negativa se llama, hijo, electrón, ¿sí o no? Ya, entonces tienes tres tipos de partículas. En el núcleo, protones y neutrones, también llamados nucleones. Y fuera del núcleo, una partícula en movimiento que se llama electrón. El objetivo era que este átomo se representaba así. Acá ponía su símbolo del elemento, carbono, nitrógeno, oxígeno. Acá dos números, el de abajo se llama número atómico. Y el número atómico es muy importante, pues, porque el número atómico te indica el lugar en la tabla. ¿No? Este es un número del átomo. ¿En qué lugar está? Este te indica más o menos una idea de la masa, ¿sí o no? No es la masa exacta, pero te da una idea de qué tan pesado es el átomo. ¿Y esto qué dijo? La carga, que puede ser positiva o negativa. Si es positiva se llamaba catión y si es negativo se llamaba anión. Y si no te dan la carga, es neutro. ¿Cierto o no? Bueno, entonces hay que recordar que los átomos, por ejemplo, un electrón del oro es igualito a un electrón de la plata. Los electrones presentes en el oro y en la plata son los mismos, sino que uno tiene más cantidad y el otro tiene menos cantidad. Pero no hay diferencias, no hay tipos de electrones. Los protones presentes en el hidrógeno son los mismos protones que componen el carbono. ¿Qué es lo de la diferencia? La cantidad. Si son igualitas, las partículas subatómicas son los mismos electrones, protones y neutrones en los átomos, sino que cambia la cantidad que tiene cada uno de ellos. Y el objetivo es saber hallar cuántas partículas existen en cada uno, porque son idénticas en todas las sustancias, pero la cantidad cambia. Entonces tengo que saber cómo hallar protones, cómo hallar neutrones y cómo hallar electrones. Te hago recordar. Los protones son la partícula más importante porque define la identidad del átomo. Te dice en qué lugar de la tabla está, qué elemento es. Así que los protones, ¿de quién estoy hablando de los protones? Del número atómico. Porque él define la identidad. ¿Qué átomo es? Los neutrones se llevan restando. Estos dos, el de arriba casi siempre es mayor que el de abajo, ¿no? Entonces se resta A. No siempre es mayor el número de arriba. A veces son iguales. Pero menor nunca va a ser, ¿sí o no? Porque si no saldrían negativos en los neutrones. Pueden ser iguales en el proteo. Sí, en el hidrógeno 1,1, en el proteo, ahí nomás. Pero es el único caso que son iguales. Luego ya los protones, luego ya este número es mayor que este. ¿Sí? Una cosa más, una partícula en su núcleo tiene protones y neutrones, ¿sí o no? En la mayoría de átomos, los neutrones son más que los protones. Eso no te había dicho en la clase. Sí, o sea, los neutrones, las partículas neutras son mayoría respecto a los protones, en la mayoría de átomos. Son bajísimas las excepciones. ¿Sí? Recuérdala. Electrones, se operan estos dos. Si no hay carga, es Z de frente. Si no hay carga, si no te dan positivo ni negativo, pero si te dan carga, se opera el Z con la carga. Z con la carga. Pero ¿te acuerdas qué se hacía con los signos? Al revés, el más se convertía en menos. Y si era menos, lo convertías en más. ¿Cierto? Por ejemplo, imagínate al cloro 7, 17 menos 1. Los protones, hemos dicho que es el número de la parte inferior, ¿no? Sus protones serían 7. Sus neutrones se obtienen restando. Resta 10 y gánate. Protones 7, neutrones 10. ¿Y qué te dije? Los neutrones casi siempre son más que los protones. ¿Sí? Eso siempre, ¿ya? Casi siempre. Los electrones se opera, pero no 7 menos 1. Si es menos, más. Si es menos, más al revés. Entonces sería 7 más 1, o sea, 8. Y ya, eso es lo que tienes que recordar de las partículas. Y una cosa más, ya para terminar nuestro súper resumen de átomo, es recordar que cuando tú comparas dos átomos, a veces los átomos tienen en común, por ejemplo, pueden tener el mismo número atómico, átomos con la misma ubicación en la tabla, pueden tener el mismo número de masa, el mismo número de arriba, pues igual de casualidad para dos átomos. Puede ser que tengan el mismo número de neutrones, los neutrones se le tienen restando, la misma resta tienen los dos átomos también. Y pueden ser que tengan el mismo número de electrones. Son átomos que por una coincidencia tienen lo mismo que está ahí. Y tienen un nombre especial esas especies. Las especies que tienen el mismo número de electrones se llamaban isoelectrónicas. Sus especies isoelectrónicas son ahí. Pero no solamente tienen que tener el mismo número de electrones, también tienen que tener la misma configuración
electrónica, pero sino que la configuración la vamos a ver la otra semana. Pero por ahora, mismo número de electrones. Te había dicho que si su número atómico era menor que 18, menos de 18, suficiente que tengan los mismos electrones para que sean isoelectrónicos. Pero si este número atómico es alto, se pasa de 18, 20, 30, ya no es suficiente el mismo número de electrones, sino tienes que ver también la misma distribución electrónica. Eso lo vamos a aclarar la semana que viene. Si tienen los mismos neutrones, se van a llamar isótonos. La N de neutrones te va a hacer acordar, isótonos. Si tienen el mismo A, mismo número de masa, se van a llamar isóbaros. Y ese isóbaros por acá tiene una A que te hace acordar que tienen el mismo número de masa. Y si tienen el mismo Z, el mismo número atómico es porque están en el mismo lugar de la tabla. Este número los ubica en la tabla. Entonces ahí se llaman isótopos, porque topo significa lugar. Tienen el mismo lugar en la tabla, el mismo número atómico. Y eso es tu pequeño resumen, hijo, de átomo. Y de acá pasamos a los ejercicios, ahí te explico más. Bueno, pregunta número 8, continuemos. 8. Pregunta 8. La suma de los números atómicos de los isótonos es 180. De dos isótonos es 182. Estos son los isótonos. Su suma de números atómicos, los de acá, es 182. ¿Queda? Y la diferencia de sus números de masa es 2. Números de masa son los de arriba, se diferencian en 2. Halle sus números atómicos. Hallar los números atómicos. Pero sabemos que si son isótonos, claro, fijo, ¿sí o no? Entonces ya sabes que los neutrones son los mismos. ¿Y cómo se llevan los neutrones, hijo? Restando, ¿qué te salían? Los neutrones. Entonces, si este tiene n neutrones, el de acá también tendría n neutrones. N neutrones. Pero tú puedes decir que los neutrones se vayan restando, el de arriba, ¿no? Número superior, la masa, menos el número atómico. ¿No? Pero también puedes decir, ¿o no, hijo? Que este número que está acá, en la parte superior, es el más grande, es la suma de estos dos. Mira lo que te han dicho, ¿eh? Estos isótonos, sus números de masa se diferencian en 2. Gánate. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le pones número atómico Z? ¿Cómo hallarías el número de masa? Sumándose o no, porque es el mayor. N más Z. Y supongo que eso te da A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si a él también le pone Z? Pero ya serían isótopos ya, ¿no? Pero imagina que le pone Z. ¿Cuánto era Z más N? Z más N es A. Entonces él también saldría A. Saldrían el mismo, ¿sí o no? Pero como a ti te han dicho que los números de masa se diferencian en 2, es porque uno vale A y el otro vale A más 2. O A menos 2 también. La cosa es que se lleven 2. Pero gánate, para que esta suma, hijo, para que esta suma te salga A más 2, Z más N es A. Acá faltaría un más 2. Claro, y ese 2 lo agrego aquí, ¿o no? Z más N, A, y más 2, A más 2. ¿Y por qué no le agregas acá el 2? Son los mismos. Porque los neutrones no los puedes cambiar, los neutrones tienen que ser isótonos, ¿cierto? ¿Y así queda o no? Pero, por dato, ¿qué te habían dicho por dato? Que de estos dos isótonos, sus números atómicos tenían que sumar 182. sus números atómicos. O sea, este número atómico con este número atómico tienen que sumar 182. Súmalos. 2Z más 2 es igual a 182. Esa es una cachorralidad. Y Z te sale 90. ¿Y qué piden? Hallar los números atómicos. 90 y 92. La B. Listo, joder. La 9. Pasemos a la 9. Acá sí se nota, ¿no? Sí. Uy, ya, dale. La diferencia de los cuadrados del número másico y número atómico de un átomo neutro es 560. Ya, número de masa y número atómico son A y Z. Y sabemos que si restas estos dos, ¿qué calculas, hijo? Los neutrones. Los neutrones es igual a A menos Z. ¿No? Pero por dato, la diferencia de cuadrados del número másico y número atómico, o sea, A cuadrado menos Z cuadrado, ahí está la diferencia de cuadrados del número de masa y atómico, es... De un átomo neutro es 560. 560. Si su número de neutrones es 14... Te dan el número de neutrón. Claro. O sea, estos neutrones son... 14. Pero, ¿cómo hallaste los neutrones? Restante. A menos Z. A menos Z es 14. Oh, profesor. Entonces acá tienes que acordarte, mira, a lo que te enseñaba ya pues Carlitos, ¿no?
Diferencia de cuadrados. Factorizas. La diferencia de cuadrados se puede factorizar siempre. Toda diferencia de cuadrados se factoriza en dos paréntesis. En uno se pone suma de las bases, sume bases. En otro, resta de bases. Pero esta resta a menos z es 14. Entonces, acá a menos z, ¿cuánto es, hijo? 14. 40. Este 14, claro, no va a estar dividiendo. Se le he puesto acá como una llave. Tú eres capaz, dices, pasa a multiplicar. No, esta resta es 14. Y ese 14 está multiplicando. Acá ponle 14. Pasa a dividir y te sale a más z. ¿Qué piden, no? Piden, determine la carga absoluta de la zona extranuclear del catión trivalente. Bien, entonces, a más z, ¿cuánto sería más z? 40. 14 acá pasa a dividir, 40. Pero aparte, mira, como sistema de ecuaciones, sabemos que a menos z es 14. ¿Y qué tendríamos, hijillo, acá? Un precioso sistema de ecuaciones de los pichangas, Donde A es 27, de los pichangones. Z es 13. Sumas, y al sumar, ¿qué obtienes, hijo? Se ve el z. 2A. 2a igual a 54. Sacas mitad y ya te valdría 27. Sí, eso obvio, no es fácil de desarrollar para ti. Y como suman 40, si uno es 27, el otro es 13. Eso sale ya del sistema. Del sistema, hijillo, ¿eh? Gánate. Ya está. Ahora, ¿qué piden? Ya le dije. El número de electrones De la carga extranuclear de la zona extranuclear del catión trivalente. de el catión. Catión es positivo. O sea, ese átomo ya no sería neutro ya. Ya sería, y trivalente sería más 3. Y su número atómico es el mismo, eso no va a cambiar. Siguen siendo 13. Su número de masa tampoco va a cambiar. Solamente cambian los electrones. Eso lo vimos en la teoría. Solo los electrones pueden cambiar. ¿Y ahora qué te han pedido? La carga. Han pedido la carga de la zona extranuclear. Pero, profesor, yo sé que en el núcleo hay protones y neutrones. En el núcleo hay protones y neutrones. ¿Y en la zona extranuclear qué hay? ¿Electrones o no? Cuando te digo la carga de la zona extranuclear, ¿a quién me refiero? A los electrones. Y no te han pedido los electrones, te han pedido la carga absoluta en Coulomb. ¿Cuánto es la carga de un electrón? Viene como dato, pero tú lo tienes que saber de memoria. Menos 1,6. La carga es Menos menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga de un electrón, pero no tiene un electrón. Tienes que ver cuántas veces, claro, la cantidad de electrones se lleva operando estos dos. 13 menos 3. Entonces, ¿cuántos electrones habrían? 10. Y la carga sería 10 veces la carga de un solo electrón. 16. No, es que en notación científica esto se deja como 1,6. Creo que este 10 pasaría a multiplicar a él. Sí, hijo. Sí. Te va a quedar, mira, menos 1,6. Recuerda que en la notación científica este numerito tiene que estar entre 1 y 10. Y como ya está entre 1 y 10, ni lo muevas ya. Este 10 se multiplicaría con él. Bases iguales, se copia la base y se suma 1 con menos 19 que te daría menos 18. Por lo tanto, saldría esta la carga absoluta de toda la zona extranuclear. ¿Listo? La C. Ya está. Sorprende, mi hijo, con la 10. 10. Dice, si se sabe que el hidrógeno tiene 3 isótopos, protio, deuterio y tritio, Hasta le hemos estudiado en la teoría. ¿cuántos valores diferentes tendrían las masas de las posibles moléculas que forman el hidrógeno entre sus isótopos? Análisis combinatorio. Mira, hijo. Química con análisis combinatorio. Qué genial. Gánate, ¿ah? El hidrógeno es el elemento más simple, es el primer elemento de la tabla, así que su número atómico es 1. Y su número de masa es variable, en los isótopos es variable. Los hemos estudiado, se llamaban protio, deuterio y tritio. Te hacían acordar a 2 y 3 el nombre de deuterio tritio. Ahora, ¿qué te han pedido? Encontrar la masa. Encontrar la masa. ¿Cuántos valores diferentes tendrían las masas de las posibles moléculas que forman el hidrógeno entre sus isótopos? Molécula de hidrógeno.
Estos son átomos de hidrógeno, están solitos. Pero una molécula ya es la unión de uno o dos átomos. Pueden ser iguales o diferentes, pero ya es molécula. Por ejemplo, mira, tú escribes así, N2, eso es molécula. Ahí es átomo y es molécula, aunque sean el mismo. Y si, por ejemplo, tú juntas acá, digamos, a ver, juntas al oxígeno con el hidrógeno. Esto es molécula. Se han unido diferentes, es molécula. Si unen iguales, también es molécula. Pero cuidado, según tu teoría, esta se llama sustancia simple, porque tiene un solo elemento. Y esta, como tiene dos, ya se llama compuesto. Pero ambas son moléculas. Átomo es solito. Bueno, te han dicho molécula de hidrógeno. ¿Qué significa molécula de hidrógeno? Que el hidrógeno se junta con otro hidrógeno. Pero cuando se junta un hidrógeno con otro hidrógeno, gánate. Se juntan con un enlace, pues, ¿no? Cosa que vamos a ver en otro tema ya de enlace químico. O sea, se van a enlazar entre ellos. Un enlace van a crear ahí. Esa es la molécula de hidrógeno. Pero gánate que al juntarse, este hidrógeno puede ser protio, deuterio o tritio. Y este hidrógeno puede ser protio, deuterio o tritio. Entonces puede ser protio con deuterio, protio con tritio, deuterio. O sea, hay varias combinaciones, ¿me estás entendiendo? ¿No? Y te han pedido hallar la masa de él. Pero ¿cómo hallaremos la masa de toda la molécula? Fácil, pues. La masa de él sumado con la masa de él. Y gánate. No, ¿cuántos posibles valores? Él puede tener un valor de masa, te han dicho, el número atómico no importa, masa, a 1. Y él puede tener un valor de masa a 2, donde estas masas solamente pueden ser 1, 2 o 3, ¿sí o no? Entonces acá diríamos la masa de la molécula. ¿Cómo la calcularías, hijo? Pichanga, pues. La masa es una propiedad aditiva. La masa de la molécula sería A1 más A2. Lo difícil es entender esta parte, porque generalmente el joven no entiende la pregunta acá. La masa sería A1 más A2. Y ahora gánate sus posibilidades, pichanguita. Mínima masa. ¿Cuánto es lo mínimo que pueden ser las masas, hijo? 1. Cuando él sea 1 y él también sea 1, es lo mínimo. 1 y 1, 2 es la mínima suma posible. ¿Sí? ¿Y cuánto es la máxima? Lo máximo que le puedes poner a estos dos. 3 y 3, cuando se junta un tritio con otro tritio. ¿Sí? ¿Y cuánto es 3 y 3? 6. Es lo máximo. Pero si 2 es el mínimo y 6 es el máximo, significa que es posible que también tome los valores intermedios. Pero no sé si tomará todos los valores intermedios, no lo puedo saber. Pero sé que el mínimo es 2, 1 y 1, y el máximo es 6, 3 y 3. ¿No? Veamos, ¿podrá ser 3? Sí. ¿Cuándo? 1 con 2. ¿Podrá ser 4? Sí. ¿Cuándo? 3 y 1. 3 y 1, o también 2 y 2. ¿Cierto o no? ¿Y podrá ser 5? Sí. ¿Cuándo? 2 y 3. 2 y 3. Entonces sí puede tomar toditos estos valores, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos valores posibles toma la masa de toda la molécula? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Pero ¿y si se juntan los 3 juntos? Molécula de hidrógeno es H2. No se pueden juntar de 3. O sea, no es como el oxígeno que se juntan 2 y también se pueden juntar 3 en el ozono, ¿sí o no? El hidrógeno no. Solamente existe molécula de hidrógeno H2. Nada más. Está bien tu pregunta. Uno de los isótopos del cloro es 35, número de masa, y 17. Ya, este es uno de los isótopos, ¿no? Número atómico 17, número de masa 35. Determina el número de electrones que existirán en un mol de aniones de cloro. Estos son los aniones de cloro, porque ya está con negativos. ¿No? Si estaría así, sería un átomo de cloro neutro. Pero ya con negativo sería aniones de cloro. Ahí ya se llama cloruro. Con el menos se llama cloruros, ¿no? Pero que existen ¿cuánto? En una mol, ¿sí o no? ¿Y qué te han pedido que calcules? El número de electrones. Ya, pe, hijo, un número de electrones. Fácil, pe. ¿Cómo sean los electrones, hijo? Operando estos dos. 17 más 1. 18. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 18. Pero ese si hubiera solo un anión.
Pero ¿qué tal si acá dijera que vamos en algunos problemas? Hay 8 aniones. Esto se multiplicaría 8 veces. ¿No? Pero mira por quién se están multiplicando acá. Y un mol es un número. 6 por 10. Cierto, en química el mol es un número. Es como el 100, como el 1000. Es un número grandote. El valor del mol es 6,022 por 10 a la 23. Pero lo redondeamos según este ejercicio. ¿A cuánto lo redondeamos el mol? 6 Solo 6 por 10 a la 23. por 10 porque es más fácil de operar, ¿no? 6 por 10 a la 23. Pero su valor es 6,022. Ese es su valor. ¿Ya? Y por 18. ¿Está en notación científica? Sí. A ver, operemos. Con un decimal. 6 por 18, 108 por 10 a la... Pero sabemos que este número que está acá tiene que estar comprendido entre 1 y 10 para que esté en notación científica. Entonces tenemos que colocar la coma acá. ¿10,8 se puede? No, porque tiene que ser entre 1 y 10, no se puede pasar de 10. Y si lo ponemos acá la coma, 1,08 puede ser, ¿no? Pero dime, a ver, si lo escribes 1,08, ¿qué tendrías que haber hecho para que él se convierta en 1,08? ¿Dividirlo por cuánto? 100. Pero si él lo dividiste por 100, para que no se altere, a él lo multiplicas por 100. Divides por 100, multiplicas por 100. Pero multiplicar por 100 sería así, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿no? Entre 100 y por 100. ¿Y de acá cuánto te sale? 1,08. ¿No? ¿Y por cuánto, hijo? 10, 23 más 2. Ah, ya. Listo. Esa sería la respuesta. Pero ¿Ah? es que solo está con decimal. Solo está con un decimal. Ajá. Entonces este 1,08 lo han convertido en 1,1 por 10 a la 25. Redondeando, pues, ¿no? Ajá. 1,1 por 10 a la 25. Ahora el 12. Ya vamos con La suma de los electrones y lesiones M3 más M3 un más. catión trivalente. Ajá, muy bien, hijo, qué poder. Y el anión Q. 2 menos. No. ¿Cómo va a ser 2 menos? Tú díctame, pues tú eres el... Es anión monovalente. Ahí, ya. Monovalente, es 1 nomás. Allá. Esto sería así nomás. 1 menos o menos ya. Así. Ajá. Es 41. La suma de los electrones es 41 ya. ¿Qué piden? Halle la suma de los electrones de los iones M2 más M2 más. Q catión. Divalente. Ajá, Catión ese es divalente. divalente. ¿Qué más? Otro es catión monovalente. Catión. El Q. Q más 1. Ajá. Ya más nomás. Y el R8. R8, el número atómico 8. Y es anión divalente. Anión. Negativo. Divalente, 2 menos. Te dan los electrones acá arriba y te piden los electrones acá abajo. Pero para allá los electrones operan estos dos, ¿o no? Cambiando el signo, obvio, ¿no? Como no haces un número atómico, lo invento. A. Y como no haces un número atómico, B. Pero como él es el mismo elemento, tiene el mismo número atómico. Mismo elemento, mismo lugar de la tabla, mismo número atómico. Y como él es el mismo elemento, mismo número atómico. Ahora sí, gánate. ¿Cómo hallarían los electrones de él? Facilito. De ellos. Sería A menos 3, esos son sus electrones del primero. Y acá serían B más 1. ¿Y estos serían o no los electrones totales? Es 41. Y estos electrones totales de las dos especies te darían 41. ¿De acá qué se puede despejar, hijillo? A más B. Aquí alcanza, hijo. Observa. Claro, para que no tengamos que usar otra pizarra. Pues. A más B, ¿a qué sería igual? Menos 3 más 1 es menos 2. Pasa a sumar 43. Ya. Y ahora sí, lo que piden. Piden hallar los electrones de estas tres especies. A menos 2. A menos 2. A menos 2. B menos 1. Más B menos 1. Estoy agregando los electrones de la otra especie. Y más 8 más 2. 10. Esto te están pidiendo. Uy. Profesor, pero A más B lo tenemos. Mira cómo se une. A más B, ¿cuánto es, hijo? 43. Menos 3. Y más 10. ¿Ves, hijo? ¿Es que fácil? Clave. Changas, hijo. Clave G. Y ya tienes la respuesta de la pregunta 2.